nos había mostrado justamente el profesor. Hice unas acotaciones, ¿verdad? Utilizando la misma diapositiva, ¿verdad? Entonces, el ejercicio siempre trata, ¿verdad?, de hacer un plano eléctrico, ¿verdad? O mejor dicho, el dimensionamiento eléctrico, ¿verdad?, de una vivienda a partir del plano eléctrico, ¿verdad? Para ello, como el profesor mismo ayer explicaba, ¿verdad?, dividió en estos 9 pasos, ¿verdad? Entonces, para realizar el presente cálculo, ¿verdad?, del dimensionamiento de la instalación eléctrica domiciliaria, primeramente siempre se comienza el plano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el plano eléctrico y a partir de ahí vamos contabilizando las cargas, ¿sí?, instaladas dentro de ese plano eléctrico, ¿verdad? Y es lo que se vio aquí, ¿verdad? Entonces, este era el plano, ¿verdad? Y, por ejemplo, digamos, por cada una de las habitaciones se iba contabilizando las cargas. Esa es la idea de hacer este tipo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, en la sala de estar, ¿verdad?, que es la de aquí abajo, ¿verdad? Aquí yo nada más indiqué, ¿verdad? Está compuesto por estas cargas, ¿verdad? Dos bocas de toma corriente que se indican por esta simbología, una, y aquí tenemos otra, ¿verdad? Y dos bocas de alumbrado serían las luminarias, ¿sí? Que teníamos de 60 watts, ¿sí? Pero en realidad esta de 60, ¿verdad? ¿De cuánto watt decía el profesor que se computaba mínimamente? De 100. De 100 watts, exactamente. El error generalmente que a veces se quiere cometer es, como aquí ese 60, ¿verdad? Sería la potencia de la luminaria o del foco, ¿verdad? Como quieran llamarlo. eh, de colocar esta potencia que está acá, 60 watts, ¿verdad? Pero en realidad yo debo de computar como una potencia, ¿verdad?, estándar que son de las luminarias y de las tomas de uso general, ¿verdad? Las tomas de uso general también se computa como 100 watts, ¿verdad? Normativa de la ANDE, ¿verdad? Eh, sí, por la normativa justamente de la ANDE, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tenemos dos luminarias o dos alumbrados, le llamó el profesor, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí estamos viendo, y una boca de toma corriente sería para el caso de la sala, ¿verdad? Una toma corriente especial para conexión de equipo de aire acondicionado, exactamente. Entonces, creo que a la potencia del aire acondicionado ya el profe, ¿verdad?, le dio 1500 watts, ¿verdad? 1500 watts para los aire acondicionados, ¿verdad? Entonces eso depende mucho, ¿verdad? Eso podría cambiar, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad del aire acondicionado, ¿verdad? Pero eso, el ejercicio mismo justamente le tiene que ir indicando a usted, ¿verdad? El aire acondicionado, cuál debe ser la potencia que deben utilizar, por ejemplo, ¿verdad? O del microondas también, ¿verdad? El profesor creo que utilizó 1200 watts para la potencia del microondas. Tengo entendido, ¿no? Bueno, entonces la idea ahora es mirar nuevamente esos puntos y si tienen alguna consulta, ¿verdad? Vamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en la sala uno, que tomó esto como sala uno, según lo que he visto, ¿verdad? Tiene dos bocas de toma corriente, como vemos aquí, y una boca de alumbrado, ¿sí? Digamos, una sola luminaria y un ventilador de techo, ¿verdad? La sala 2 sería esta, la misma cosa, ¿verdad? Dos bocas de toma corriente, que sería de uso general, ¿sí? Aquí tenemos uno y luego tenemos otro, debería ser, dice, ambos a la dos bocas de toma corriente, tendría que haber otro más, ¿verdad? Y después dice que dos bocas de alumbrado, ¿verdad? Dos bocas de alumbrado que son dos de 60 watts, ¿sí? Y una boca de ventilador de techo, así que está correcto, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el dormitorio uno y dormitorio 2, ¿verdad? La misma cosa, ¿verdad? Tenemos dormitorio uno, dos bocas de toma corriente, ¿sí? Aquí tenemos uno, dos, una boca de alumbrado, que sería un solo foco, ¿verdad? Y una boca de ventilador de techo y una de aire acondicionado, ¿verdad? La misma cosa, el dormitorio 2 prácticamente es idéntico. Y la cocina que tenemos, digamos, unas tomas ya de mayor potencia, ¿verdad? Que tenemos la de microondas, ¿sí? Tenemos dos luminarias, aquí tenemos una toma prácticamente, ¿verdad? Una boca, ¿verdad?, de toma de uso general. Y finalmente tenemos aquí dos artefactos luminosos, ¿verdad? Que le llamó el profesor del vestíbulo y patio exterior, ¿verdad? Bueno, seguidamente, ¿verdad? Lo que se hace es
Podemos, digamos, yo agarré y pasé eso a una planilla, ¿verdad? No sé si se puede notar acá lo que realicé. Ahí. Entonces hice el cálculo de la potencia instalada, entonces dividí, por ejemplo, contabilicé los focos y lámparas que había en el lugar, ¿verdad? En total contabilicé 12 focos y lámparas, ¿verdad? O sea, entonces lo que realicé es contar, ¿verdad? ¿Cuántos focos y lámparas tengo? Aquí tengo una, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, ¿verdad? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, ¿verdad? Eso es lo que contabilicé, ¿verdad? Cada una de esas lámparas va a tener una potencia, cada una de 100 watts, multiplicada por 12 equivale a 1200 watts, ¿verdad? Y las tomas de uso general, contabilicé 10 tomas de uso generales, que de 100 watts cada uno, que serían 1000 watts, ¿verdad? Y el ventilador de techo, que hay en total 4, ¿verdad? Entonces sería una, dos, tres, cuatro ventiladores de techo. Y en total encontré, digamos, en esas, digamos, cargas de 100 watts cada una, ¿sí? Que son las cargas que yo puedo unir, ¿verdad? Juntar esas cargas, sumar aritméticamente, equivale prácticamente a 2600 watts, ¿verdad? Y está la norma o la normativa, ¿verdad? Que nos dice que, digamos, las potencias sumadas aritméticamente no pueden superar 2200 watts, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, evidentemente, digamos, este conjunto de potencias o de cargas debo de dividir, separar en dos, ¿verdad? Que sería lo más razonable para que no superen los 2200 watts. Creo que el profesor aquí le salía, bueno, esto según lo que él colocó, a uno le salió 1400 watts y al otro 1300, ¿verdad? Ahí lo que difiere un poquito en 7 watts, ya, los cálculos que yo realicé, ¿verdad? Pero, digamos, es mínimo. Bueno, entonces al exceder estos 2600 watts, ¿qué es lo que se hizo en ese caso, ¿verdad? Es al final dividir esa potencia en dos partes, ¿verdad? En dos circuitos sería de alimentación. Y luego las potencias que superan, ¿verdad? Que las potencias grandes que son la de microondas y la de aire acondicionado, ¿verdad? Tenemos un microondas, 1200 watts, como habíamos dicho, y tres aire acondicionados que son 1500 watts cada uno, que equivale a 4500 watts. Total, digamos, la suma de las potencias me da, debería ser, digamos, la suma de este que es F8 y F14. Ah, aquí lo que no me suma, F11 a F12. Ahí está. Debería ser 8400 watts, creo que le salió el profesor. 8400 watts, sí. Con el mío difiere, creo que aquí hubo una mala contabilización, ¿verdad? Pero el error es mínimo, ¿verdad? De 100 watts nada más. Entonces a mí me salió 8300 watts, la potencia total instalada, ¿sí? Y a partir de esa potencia instalada, ¿verdad? Se debía de multiplicar por el factor de demanda, ¿verdad? Ya que esa potencia de 8400 watts sería si es que se utiliza todos los equipos al mismo tiempo, ¿verdad? Cosa que es muy difícil, o sea, cosa que puede ocurrir, ¿verdad? Pero, digamos, por eso existe, digamos, lo que se llama el factor de demanda, ¿sí? El cual trata sobre las consideraciones de diversidad o simultaneidad del uso de la carga, ¿verdad? Sobre las tomas. Entonces, no todas las tomas van a estar usándose, entonces por eso existe lo que se llama factor de demanda, que en este caso para 8400 watts, digamos, se utiliza, ¿verdad? El anexo, creo que era el anexo 3 por ahí, ¿no? Eh, exactamente. Entonces, la potencia de la carga instalada que tenemos es aproximadamente 8400 watts, ¿verdad? Está entre 7,2 y 12K. Entonces utilizamos la inmediata superior, que sería 0,85, el cual multiplicaba por 8400 hizo el profesor aquí.
y le salió que la potencia declarada, que se debe declarar, es de 7140 watts. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a esto, verdad? No, profe. Sí, no hay dudas, se entiende No, súper bien. profe. Sí, Muy sí. bien, muy bien. Sí, muy importante, ¿verdad? Porque, digamos, generalmente este tipo de ejercicios, ¿verdad? Es lo que lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y sí o sí aparecen en los exámenes, ¿verdad? Sí o sí. Entonces, muy importante, ¿verdad? De que podamos diseñar una instalación eléctrica, por ejemplo, domiciliaria. Entonces, eh, como le dije, ¿verdad? Por ejemplo, la potencia tanto del microondas y del aire acondicionado, ¿verdad? Está sujeta a, digamos, a- justamente al tamaño del equipo o, digamos, el problema le tiene que indicar qué potencias tiene que utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, a continuación le voy a mostrar, digamos, el mismo ejercicio, pero utilizando, digamos, otro tipo, otra potencia, ¿verdad? O sea, otros valores a esta carga, ¿sí? Pero lo que se respeta siempre son, digamos, las tomas de uso general, ¿sí? Si es que no superan los 100 watts, y focos de lámparas, ventilador de techo, por ejemplo, siempre se considera estas potencias de 100 watts. Muy importante. Bueno, entonces, sí, me faltó hablarles sobre esto, ¿verdad? De los circuitos, ¿verdad? Entonces, una vez que se tiene esto, ¿verdad? Es importante, como mostró el profesor, es calcular ya seguidamente lo que es la corriente, la intensidad de corriente del proyecto, ¿verdad? Que le llamamos IP, que nada más es la potencia dividido la tensión en este caso, que es un sistema monofásico, ¿verdad? Eh, entonces aquí le hago una pregunta, ¿por qué el sistema es monofásico? ¿Por qué no fue trifásico? ¿Por qué no se usó aquí un sistema trifásico? ¿Por qué creen eso? Porque la carga es menor a 10.000 watts, puede ser. Es muy bien, exactamente. Al ser la carga menor, ¿sí? A 10.000 watts, entonces se utiliza un sistema monofásico. Si la carga superaba los 10.000 watts, entonces debería ser diferente la forma de calcular la corriente del proyecto, ¿verdad? Un ejemplo vamos a ver a continuación. Pero bueno, muy buena respuesta, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces en un sistema monofásico, para calcular la corriente, entonces yo tengo la potencia dividido entre la tensión y ya tengo la corriente, ¿verdad? Entonces con esta corriente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Puedo calcular ya las secciones de los cables, ¿sí? Que es, creo que a continuación va mostrando el profesor y también las llaves termomagnéticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que protegen las llaves termomagnéticas? ¿Verdad? Protegen a los conductores, ¿sí? Entonces, las llaves termomagnéticas deben estar dimensionadas, ¿sí? De acuerdo a la corriente también de los que pueden soportar los conductores eléctricos, ¿no? Bueno, entonces el diagrama unifilar, por ejemplo, que mostró el profesor es este, ¿verdad? En donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Hay 7 circuitos y le agregó inclusive un circuito más que de reserva, ¿verdad? Entonces, esos circuitos yo listé aquí en esta tabla, en donde habíamos dicho que teníamos que dividir esta potencia de 2600 porque superaba a la potencia límite para un sistema, para un circuito, ¿verdad? Entonces se dividió en dos partes. En este caso yo dividí en dos partes, en 1300 1300, ¿sí? El profe acá le puso 1400, ¿verdad? ¿Sí? Pero es lo mismo. Entonces la microondas tenía una potencia de 1200, entonces va en un solo circuito, ¿sí? Entonces a este circuito le llamo circuito uno, circuito 2. Sí, luz y tomas, yo le agregué acá ventilador, sí, porque era también la parte de ventilador que iba en ellos. Después el circuito 3 es el circuito de las microondas, del microondas. El circuito 4 es un circuito independiente solamente para un aire acondicionado. También el quinto y el sexto, ¿sí? Y la reserva,
que finalmente le agregó el profesor, ¿verdad? La sumatoria de todas estas potencias da igual, ¿verdad?, que a la potencia instalada, ¿verdad? 8300 watts. Entonces, esto sería el circuito, ¿sí? El circuito que se puede observar, digamos, en este diagrama unifilar, ¿sí? Entonces, el circuito uno, circuito 2, 3 microondas, después 3 circuitos de aire acondicionado y un circuito de reserva, ¿verdad? Un circuito de reserva. Muy bien. Entonces, es lo que pasó ahí, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se calculan las secciones de los cables? ¿Sí? Utilizando la corriente nominal, o sea, la corriente del proyecto, ¿verdad? Con esta corriente del proyecto, eh, digamos, vamos mirando la primera sección del conductor principal prácticamente, ¿verdad? Entonces, el conductor principal del proyecto, ¿verdad? Que vemos aquí, este, digamos, este conductor que viene, que baja prácticamente ahí, eh, digamos, que sale el tablero prácticamente, ¿sí? Eh, y va al tablero que está dentro del domicilio, ¿verdad? Donde se va a dividir cada una de las tomas. Digamos, ese, digamos, es el conductor principal, ¿verdad? Ese conductor principal tiene que soportar la corriente total del proyecto, ¿verdad? Que en este caso es de 32 amperios, ¿verdad? 32,5 amperios. Entonces esa corriente creo que se utiliza una de las tablas, ¿verdad? Eh, de los anexos, que era creo que el sexto, ¿verdad? Esta tabla, ¿verdad? Entonces la sección mínima del conductor, ¿sí? Para la potencia que nos salía a nosotros era de 32 para mínimamente, ¿verdad? Tres conductores que están dentro de un tubo, ¿verdad? Generalmente este es el peor de los casos, ¿verdad? Cuando hay, digamos, tres conductores dentro del tubo que va dentro de la pared. Entonces ahí tenemos aproximadamente, eh, digamos, el inmediato superior, ¿verdad? Que sería acá nos sale 33 amperios, ¿verdad? Entonces, se tiene en cuenta el inmediato superior, ¿verdad? Que sería 45 45 amperios, ¿verdad? Entonces, eso equivale a un cable de 10 milímetros cuadrados, que sería el cable de la alimentación principal de nuestro proyecto. ¿Qué sería esto? Un cable de 10 milímetros cuadrados, ¿sí? La misma cosa para eh, el dimensionamiento del, digamos, esto, que esta simbología que equivale a la simbología del interruptor termomagnético, ¿verdad? O la llave termomagnética. Entonces también existe eh, una, digamos, una tabla donde podemos visualizar qué llave termomagnética vamos a utilizar, ¿verdad? También existe, digamos, los catálogos de los fabricantes también que generalmente usamos nosotros, ¿verdad? No sé si el profesor le indicó algo sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo calculó la corriente de la llave termomagnética? ¿Cómo saca que esta llave es de 1 por 40 amperios? ¿Alguien recuerda cómo hizo? En ese horario nosotros teníamos práctica de laboratorio, profe, por eso más no te respondo. Ah, ya, ya, ya. En ese horario tenían práctica. Entonces, no todos estaban presentes. Creo que mostró cómo estaba dispuesto nomás, profe. No hizo el Ya. cálculo. No hizo el cálculo de cómo obtener, digamos, la llave. Sí, la misma cosa, así como le muestro ahora, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el anexo para determinar el tipo o digamos, el calibre del cable, ¿verdad? Que vamos a utilizar. ¿Sí? Y también existe, digamos,
un catálogo, ¿sí? Que mirando un poco así rápidamente, no sé si ya levantamos eso dentro de eh, material de apoyo, dice. Material de apoyo está, por ejemplo, acá está, catálogo de Impaco, creo que es de los cables, ya. El catálogo de Impaco justamente es para poder utilizarlo también para visualizar, ¿verdad? Digamos, el calibre del cable, ¿verdad? Pero también se puede utilizar, digamos, recordamos nomás que, digamos, este reglamento de la ANDE es del año 90 aproximadamente, ¿verdad? 92 por ahí, ¿verdad? Entonces, los catálogos que traen el fabricante, digamos, son catálogos ya más actualizados, ¿verdad? Son prácticamente lo que dan el fabricante y estos son más o menos valores de referencia, ¿sí? Está bien también utilizar esto, ¿verdad? Pero digamos, es más conveniente utilizar los valores que están en el catálogo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? A modo de práctica, podemos usar estos valores, ¿verdad? Así lo mostró el profesor, ¿verdad? Usando esta tabla, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a utilizar ya, digamos, en una obra, es más práctico utilizar los catálogos que traen el fabricante del cable, por ejemplo, que van a utilizar, o del conductor que ustedes van a utilizar en la obra, ¿verdad? Eso sería lo más conveniente, ¿sí? Y la misma cosa las llaves termomagnéticas. También existe en el catálogo del fabricante, ¿verdad? Y ahí vemos, de acuerdo a la corriente, ¿sí? De acuerdo a la corriente que va a consumir cada uno de los circuitos, ¿verdad? Aquí vemos que este circuito, por ejemplo, va a consumir en 1300 watts, ¿sí? Entonces, eh, ¿de cuánto debe ser la llave que se le tiene que colocar ahí, ¿verdad? La llave termomagnética. Hay que calcular la corriente, ¿verdad? Entonces, la corriente sería esta potencia, ¿verdad? Dividida 220 voltios, ¿verdad? Entonces, sería algo así, ¿sí? Entonces, la potencia es muy pequeña, ¿verdad? 5,9, ¿sí? Entonces, como vemos, en cada una de la, de los circuitos están consumiendo una corriente prácticamente menor a lo que es 10 amperios, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que el profesor le puso a cada uno de ellos 10 amperios, una llave 10, ¿sí? Prácticamente al aire acondicionado le puso una llave un poquito mayor, ¿verdad? Entonces vamos a ver y viendo también por qué, ¿verdad? Ahora más o menos nuestra idea es de saber sacar el tema de la potencia instalada, después la potencia declarada, ¿verdad? Y también dibujar los circuitos, ¿sí? Poder dividir los circuitos, ¿sí? Y después tenemos que dimensionar, así como les mostré, ¿verdad? Las potencias, o sea, la corriente de cada llave termomagnética y que también el calibre del cable, ¿verdad? Eso sería en síntesis. Y también, ¿verdad? Como mostraba el profesor, ¿verdad? Que había otras cosas más que teníamos que ver, que eran esto, ¿verdad? Entonces, esto era, digamos, las conexiones de los conductores a cada uno de los artefactos, ¿verdad? ¿Sí? De las llaves, el retorno prácticamente, ¿verdad? Viene la llave, cada uno de ellos, ¿sí? Están unidos, digamos, de alguna otra más forma, ¿sí? A, a- digamos, a la llave y de la llave seguramente, ¿verdad? Forma principal que van al tablero principal. Este sería el tablero principal, el que está aquí, ¿verdad? Bueno, cada uno de ellos tiene un conductor nada más, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Dimensionar en cada una de esas líneas que realizamos, eh, digamos, prácticamente de cuántos milímetros creo que aquí es el cable, ¿verdad? O a qué circuito corresponde, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, corresponde al circuito número uno, corresponde al circuito número uno, ¿verdad? Al circuito número 5 y así, ¿verdad? Digamos, esto, digamos, puede variar,
de acuerdo, digamos, a la conexión del diseñador, ¿verdad? Pero tampoco puede haber cosas en donde, eh, digamos, un circuito supere, por ejemplo, 2200 watts, ¿verdad? Entonces esas cosas, por ejemplo, se puede ir controlando, ¿verdad? Son las cosas que van a estar mal si es que se hace de esa forma. Entonces, digamos, todo este cableado del número de circuitos, ¿verdad? Ya, se va trazando de acuerdo a las divisiones que yo realicé, ¿sí? O sea, que mucho depende de esta parte, ¿sí? De la forma que yo dividí el circuito para saber, digamos, los artefactos que tengo que conectar al circuito número uno. Bueno, ¿alguna duda en este tema? Ninguna. Bueno, como les dije, ¿verdad? Quería presentarles un ejercicio que había hecho yo y me avisan si es que algo no se puede entender o no se puede leer bien, ¿verdad? Entonces este es un ejercicio típico, ¿verdad? Que suele aparecer o que solemos desarrollar, ¿verdad? Dice elaborar un proyecto de instalación eléctrica del plano que se adjunta respetando el reglamento de la ANDE de baja tensión e indicando lo siguiente. Entonces nos pide estas 9 cosas, que sería, digamos, los 9 puntos importantes que tenemos que diseñar para la instalación eléctrica. Uno, el tipo de acometida. ¿Qué tipo de acometidas pueden haber, verdad? Dos tipos nada más. Uno es la monofásica, ¿sí? Y otro es la trifásica. Entonces, si es menor a 10, es decir, la potencia, ¿verdad? De demanda es menor a oh, perdón, la potencia declarada es menor a 10 kilowatts, entonces va a ser monofásico, ¿verdad? Y si es mayor a 10 kilowatts, trifásico. Entonces, ¿cuántos circuitos existen? Ya sabemos hacer. La potencia instalada también ya sabemos calcular. La potencia declarada también podemos. Corriente nominal del proyecto y dimensionamiento del interruptor de protección principal, ¿verdad? Entonces también podemos ver eso de acuerdo al catálogo, ¿sí? Después corrientes por cada circuito y dimensionamiento de las llaves de protección. Esto creo que podemos, digamos, todavía, no sé si no vimos todavía bien, ¿verdad? Dimensionamiento de todos los conductores, dimensionamiento de todos los electrodos necesarios, electroductos necesarios, que también tenemos que revisarlo según el catálogo, y realizar el cableado de la instalación. Digamos, todos estos puntos es lo que tenemos que aprender para diseñar la instalación eléctrica de un domicilio. Entonces, ¿cuál es el plano? O sea, sí o sí necesitamos el plano y justamente el plano es el mismo, prácticamente es el mismo que mostró el profesor en clase. El mismo plano, ¿sí? Lo único que cambia aquí son las potencias que se declaró en el microondas y las potencias del aire acondicionado, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esta parte. Entonces el desarrollo del ejercicio, ¿verdad? Como era el mismo de hace rato, entonces focos, lámparas, ¿sí? Multiplicadas, digamos, de 100 watts, declaradas como 100 watts, ¿sí? Yo encontré 12 unidades, ya que es el mismo ejercicio, entonces equivale a 12 por 100, 1200 watts, ¿sí? Después se encontró que el aire acondicionado consume 2000 watts cada uno. Si se declaró como 2000 watts cada uno, entonces se encontró 6 unidades de aire acondicionado, ¿sí? Entonces equivale a 6000 watts. Toma corriente, eh, la toma corriente se encontró 10 unidades de 100 watts, que sería 1000 watts, y el ventilador de techo, 4 unidades, que sería, ¿sí? Para el aire no debería ser 12.000. No, este tenía que ser 3 unidades, tenés razón, ¿sí? Ah, ok. Este está mal porque es el mismo plano que es este plano. Aquí teníamos una, dos y aquí está otro, ¿verdad? Tres. Sí, tres aire acondicionado. Está bien. Aquí nomás se colocó mal, ¿verdad? Que serían tres, ¿verdad? Entonces serían 3 por 2, ¿verdad? 6000 watts.
Y el ventilador de techo, ¿verdad? Que había cuatro, entonces serían 400 watts, ¿verdad? Microondas se computó 1500 watts y se le agregó en teoría un termocalefón, ¿verdad? De 1500 watts, ¿sí? Esto sería eh, para el caso, ¿verdad? De que debe tener sí o sí un domicilio, ¿verdad? Por lo menos un termocalefón, ¿verdad? Que debería estar ahí, ¿verdad? Puesta, ¿verdad? Entonces, en teoría, una de las tomas, ¿verdad? Se tiene que ser capaz de eh, soportar esta potencia de 1500 watts y, digamos, la suma completa de esta potencia, ¿verdad? Alcanzó 11600 watts, ¿sí? Y se le también consideró, ya aquí mismo se le consideró una potencia de reserva de 2000 watts aparte. Entonces, esa potencia alcanzó 13600 watts. Esto sería para nosotros la potencia instalada, ¿sí? En el plano eléctrico. Bueno, de esta potencia instalada en el plano eléctrico, nos dice que el tipo de acometida que necesita este sistema va a ser trifásico, ¿verdad? Un sistema trifásico, ya que la carga instalada excede los 10 kilowatts. ¿Correcto? ¿Está bien esto? ¿Alguna duda? Es un ejercicio del mismo plano eléctrico, ¿verdad? Lo único que cambia aquí es que eh, se declara, digamos, que la potencia de algunas de las cargas, ¿verdad? Puntuales son diferentes, ¿verdad? Eso depende mucho del tipo de equipo, ¿verdad? Entonces el problema le tiene que decir eso. Bueno, ya respondimos la respuesta uno, tipo de acometida, y después tenemos que ver los circuitos, ¿verdad? Acá tenemos que también que entre la sumatoria de las potencias que consumen 100 watts o de uso general, ¿verdad? Tenemos que aproximadamente son 2600, ¿verdad? 2600 watts, y digamos, cuya potencia se dividió en ambas partes en formas iguales, ¿verdad? Foco y tomas y ventiladores, ¿verdad? En 1300 watts cada uno. Después los aire acondicionados que están trabajando en circuitos independientes, ahí ya tenemos ya uno, 2, 3, 4, 5 circuitos. El sexto es el del microondas, el 7 es de un termocalefón, ¿sí? Que ideamos nada más nosotros, a modo de ejemplo. Y la reserva que nosotros pusimos una potencia de reserva, de repente si se quiere, digamos, utilizar algo, ¿verdad? Conectar, no sé, algo extra, ¿verdad? Se prevé 2000 watts. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos, ¿sí? Entonces, una vez tenemos los circuitos, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente página, que sería esta. Sería calcular la potencia instalada, ¿verdad? Para eso vamos al anexo 3, ¿sí? En el anexo 3 eh, tenemos que ver, perdón, para la potencia instalada ya tenemos que es 3600 watts, ¿sí? Y necesitamos calcular el 4, que es la potencia declarada. La potencia declarada sería multiplicar por el factor de demanda, ¿verdad? Y el factor de demanda para 13600 watts, tenemos que ver el reglamento de la ANDE, del anexo 3, ¿verdad? Buscando un poquitito, vamos aquí, 13.600 watts, que equivale a prácticamente eh, para 20 kilowatts, ¿verdad? Porque el inferior es 12 kilowatts. Entonces, para 20 kilowatts es 0,80 o 0,8. Entonces, 0,8 por 13.600 equivale a 10.880 watts, que sería nuestra potencia declarada, ¿verdad? Valor correspondiente a la demanda máxima según reglamento de baja tensión de la ANDE. ¿Alguna duda ahí? ¿Se entendió? Profe, yo tengo dos preguntas. Sí, Para en la página anterior, viste que vos los primeros dos hiciste, o sea, dos circuitos de 1300 cada uno. sí, exactamente. Y ese, no, o sea, ¿por qué vos decidiste que sea 1300? ¿No podría Sí, ser un poco más? claro. Yo podría poner, por ejemplo, en uno que sea 1500, por ejemplo, ¿verdad? O inclusive 2000 luego, ¿sí? Pero Y, sí, pero digamos, ese criterio depende mucho, ¿verdad? De la lógica, ¿verdad? Y, sobre uno de los circuitos
hago, digamos, exponer a tanta potencia, ¿verdad? Cercano a los 2200 watts. Eh, Lógicamente, esa parte se va a estar, digamos, exigiendo mucho. Entonces, lo más coherente es siempre tratar de dividir en iguales cantidades, ¿sí? Eso es Claro, lo que sí. voy. Pero tampoco va a estar mal, ¿verdad? Si vos acá pusiste 1500 y acá pusiste nada más 1100, igual está bien, ¿verdad? Tampoco por eso está mal tu circuito. Por igual vos cumplís ahí que no superar los 2200 watts, ¿verdad? Permitido. Ah, ya, entiendo. Y la ¿Sí? otra pregunta es, profe, em, la potencia declarada, o sea, eso, ¿qué sería conceptualmente? No sé si ya dijiste, pero no escuché. O sea, No, ¿qué nosotros logramos con la potencia, sí, sí, con sí, ese ya. 0,8? Buena pregunta. Bueno, la potencia declarada sería la que vos, digamos, nosotros diseñamos el proyecto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, digamos, comunicarle a la ANDE esta potencia que declaramos nosotros que tiene nuestro sistema, ¿sí? La ANDE, ellos, digamos, tienen que tener, digamos, ese valor de potencia que declaramos nosotros, ¿verdad? Para su conocimiento, ya que de acuerdo a eso también ellos utilizan para saber, digamos, lo de los transformadores y eso que deben instalar en la zona, ¿verdad? Para saber qué potencia se está consumiendo. Entonces, la potencia declarada, pues, la potencia que realmente está siendo informada a la ANDE, ¿verdad? En este caso para nosotros, ya que nosotros sabemos que nosotros declaramos acá una de las tomas, por ejemplo, de 100 watts, ¿verdad? Pero sabemos que esas tomas no están las 24 horas del día siendo utilizadas, ¿verdad? No todas, algunas sí, ¿verdad? Pero no todas. Hay algunas tomas que prácticamente no se usan durante el día. Entonces, yo no puedo declarar que mil, o sea, que 13.600 watts, por ejemplo, que es la potencia instalada, yo estoy utilizando. Entonces, de Sería ahí como una estimada, profe. sería como una estimada. La potencia declarada es como una estimada, sí. Así mismo, Ya, sí. gracias, profe. ¿Y quién me da ese factor o sea, cómo obtengo ese factor de demanda, verdad? Directamente de una constante, de un factor, ¿verdad? Que justamente me provee la ANDE, ¿verdad? De acuerdo a la potencia instalada que yo tengo en mi sistema o mi proyecto, ¿sí? La ANDE me dice qué factor de ese valor ellos necesitan saber para poder, digamos, garantizarme en brindarme esa energía eléctrica, esa energía, exactamente. Sí, gracias, profe. Ok, muy bien, ahí tenemos ya. Bueno, aquí viene la parte distinta. ¿Se recuerdan que este ya es un sistema trifásico, verdad? Porque supera los 10 kilowatts, ¿verdad? Sí. Entonces, al ser un sistema trifásico, ¿cómo calculo la corriente nominal? Ya no es más directamente la potencia sobre la tensión, sino que se utiliza esta ecuación. Es potencia sobre la tensión de línea por coseno del ángulo. ¿Qué era coseno del ángulo? Era coseno digamos, este era el factor de potencia. Coseno de tita era el factor de potencia, ¿verdad? Que vimos la vez pasada, un sistema trifásico. Por raíz cuadrada de 3, ¿verdad? O sea, sería realmente tensión de fase, ¿verdad? Entonces, raíz de 3 por tensión de línea por coseno de tita. Entonces, un sistema trifásico tenemos que la tensión de línea, ¿cuánto es? 380 voltios, ¿sí? ¿Sí? Y el coseno y el factor de potencia, este sería el factor de demanda, en este caso, 0,8, ¿sí? Entonces, sería la potencia que calculamos nosotros, la potencia declarada dividido raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea por el factor de demanda. Esto nos sale 20,66 amperios. Este sería la corriente nominal del proyecto, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, se calcula otra vez otra corriente que se llama la corriente del proyecto, ¿sí? Este sería la corriente nominal y en el 6 es la corriente del proyecto. Ahora, ¿en qué se diferencia? En que la corriente nominal, nuevamente, o sea, la corriente del proyecto se calcula la corriente nominal dividido, digamos, factores de temperatura, ¿sí? F1 es el factor de temperatura, 0,82, ¿sí? Y hay otros factores que vamos a ver, ¿verdad?
Entonces, en este caso se usa el factor debido a la temperatura, ¿verdad?, de utilización. Por ejemplo, en Paraguay, poner que mínimo tiene que estar a una temperatura, ¿verdad?, de 40 grados, ¿verdad?, por el calor que hace, ¿verdad? Entonces, digamos, esta constante también se quita del catálogo de especificaciones de la ANDE, ¿sí? Entonces, vamos a ver a cuál anexo correspondía eso de, de unos factores. Aquí tenemos temperatura ambiente, por ejemplo, factores de corrección para la carga máxima permisible en conductores, ¿verdad? Eh, Factores de corrección para 40 grados centígrados se utilizaba un factor de corrección de 0,82, ¿verdad? Y es el que se utilizó ahí, 0,82, ¿verdad? El otro factor eh, es debido a otra, digamos, a otra situación que voy a mostrarles después a continuación, ¿verdad? Pero pues nosotros, por ejemplo, hasta aquí podemos calcular lo que es la corriente nominal, ¿sí? En este caso. Pero digamos, si se pueden fijar que a partir de la corriente nominal, ¿sí?, se calcula la corriente del proyecto y esta corriente del proyecto se llama, siempre es mayor, ¿verdad? Que debido a la temperatura en que se está trabajando, digamos, debo de considerar que, digamos, en el sistema habrá una corriente mucho mayor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me salió 20,66 amperios, pero debido a la temperatura, digamos, esa corriente del proyecto realmente va a ser mayor, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, un factor de 40 grados centígrados de la altura. Bueno, digamos, esa corriente del proyecto salió aquí 31,49 amperios, ¿sí? Esta corriente del proyecto, digamos, se dimensiona la llave termomagnética principal trifásica, ¿sí? Entonces se utiliza una llave de 3 por 32 amperios, ¿verdad? De esta forma es la nomenclatura porque es una llave trifásica. Ya no es más uno por tanto, sino es 3 por 32 amperios. ¿Sí? Siempre se cortan las fases, ¿sí? En este sistema aquí podemos ver los circuitos, ¿sí? Tenemos, digamos, este es la cometida prácticamente que baja. Después tenemos dentro de la cometida prácticamente el tablero de una llave principal que es de 3 por 32 amperios, como vemos aquí que es trifásica, ¿sí? Luego se divide en los 8 circuitos que vimos, cada uno de ellos, ¿sí? Y con cada uno, acá se indica la potencia de cada uno de los circuitos: 1300 watts, 2000 watts, 1500, 1500 y la reserva que era 2000. Y los conductores, ¿sí?, que son para proteger a las llaves termomagnéticas, ¿verdad? En el caso de los conductores, eh, digamos, también se van obteniendo de acuerdo a la potencia que maneja cada uno, perdón, de acuerdo a la corriente la que se obtiene de cada uno. En estos sistemas, digamos, estas llaves, de ¿cómo van a ser? Ustedes calculan, ¿monofásicas o trifásicas? De los circuitos independientes. Monofásicas serían, profe. Exactamente, llaves monofásicas. Digamos, la principal nada más en este caso, ¿verdad?, que sabemos que tiene que ser trifásico porque supera los 10 kilowatts. Luego, cada uno de los circuitos en forma independiente, ¿verdad? Eh, ya, digamos, no superan esa potencia de 10.000 watts, sino que son potencias ya menores a 2.200 watts, ¿verdad? Las mayores son de 2.000 watts. Entonces, ya van a trabajar en circuitos monofásicos, ¿sí? Circuitos monofásicos, cada una de ellas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos eh, el circuito 1 y circuito 2, que son monofásicos, ¿verdad? La corriente nominal también se calcula, digamos, la potencia de 1300 watts dividido la tensión, que es la tensión monofásica, 220 voltios, por un factor, ¿verdad?, que va a ser el factor eh, nuevamente, del factor de demanda, sería en este caso 0,80. Es una forma también de calcular. Entonces, este factor de demanda lo que hace aumentar un poquitito más la corriente que si hacemos directamente dividido 1300 dividido 220, ¿verdad? Digamos, esta es una forma más real del cálculo para la corriente nominal para este circuito número 1 y número 2, ¿verdad?, que son iguales. Entonces, en este caso sale 7,38 amperios
la corriente, entonces ahí se calcula otra vez la IP, que es la corriente del proyecto, con los factores, ¿verdad? Factor uno y factor 2 que son debido, dependiendo de la temperatura, y el otro el factor de demanda, sale 11,25 amperios. Y con este 11,25 amperios, ¿sí? Se va al catálogo. En este caso vamos nosotros al reglamento de baja tensión de la ANDE y vemos, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Para que consume prácticamente 10 amperios, ¿verdad? Eh, 11,5 amperios, ¿verdad? Sí, 12 amperios ya está consumiendo, ¿verdad? Aquí esta red. Entonces, ¿qué dice el catálogo? Siempre para el peor de los casos nos preparamos, ¿verdad? Para 3 conductores en el tubo, ¿verdad? Aquí prácticamente 2 amperios teníamos que utilizar un cable de 1,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Pero como está ya cercano a 12, entonces siempre nos protegemos un poquitito más, ¿sí? Y utilizamos un cable que consume, en teoría, que podía aguantar 15 amperios, ¿sí? Y sería un cable de 2 milímetros cuadrados. Generalmente, ¿verdad? En cualquier proyecto eléctrico, ¿verdad? Cable de 1 milímetro casi no encontramos. Solamente cable de 2 milímetros ya prácticamente para arriba, ¿verdad? Entonces, es lo que se utilizó aquí, ¿verdad? Aquí dice un conductor de 1,5 milímetros cuadrados o, ¿verdad? 2 milímetros cuadrados, que también están bien, ¿verdad? El 1,5 milímetros cuadrados, ¿verdad? Está al límite. También está bien, pero está al límite. Entonces se recomienda ya ahí uno de 2 milímetros cuadrados, ¿verdad? Y de esas mismas formas se calcula el circuito 3, 4, 5 y 8, ¿verdad? En este caso las potencias es lo que van cambiando, ¿verdad? Y de acuerdo a la corriente del proyecto se va obteniendo el calibre del conductor. Bueno, y a ver un poco. ¿Alguna pregunta más ahí? Mientras veo algo más que quería mostrarles. Faltó esto, ¿no? Sí, el cálculo de los electroductos, que primeramente, o sea, vamos a ver lo que el profesor le muestra en la parte teórica y después vamos a pasar a calcular nosotros, ¿verdad? Y electroductos, ¿verdad? Y el cableado de la instalación, que ya el profesor le estaba mostrando, ¿verdad? Aquí no se ve tan bien, ¿verdad? Pero el cableado, digamos que tenemos que indicar, digamos, el cableado de cada uno de los circuitos, lo cual es muy importante, ¿verdad? Cableado de cada uno de los circuitos. Y por ejemplo, aquí se indicó que el cableado de tal color, ¿verdad? Es de tantos milímetros cuadrados, y el conductor en este caso el color rojo, es de 2 milímetros cuadrados, ¿verdad? Que son los conductores que prácticamente salieron en los cálculos de cada uno de los circuitos, ¿sí? Se utilizó cable de 2 milímetros cuadrados y el más grande que salió de 4 milímetros cuadrados, ¿verdad? Que por normativa luego de la ANDE, que son los cables de los troncos que le llamamos, que son de las salidas de las llaves termomagnéticas, ¿verdad? Tienen que ser como mínimo de 4 milímetros cuadrados. El resto ya de ahí puede ser ya de menor calibre. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Digamos, la idea de completar, digamos, el proyecto, vamos a ir haciendo, yo creo que para la siguiente semana, una vez que el profesor desarrolle completamente la parte teórica de lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, ¿verdad? De la parte de los electroductos, etcétera, vamos a ir pudiendo haciendo ya un proyecto ya en forma general. Este ejemplo que les pasé todavía no levanté al aula, pero ya
en breve levanto, ¿sí? Para que tengan de ejemplo y también le voy a dejar una tarea para que puedan practicar y podamos ver